Antes de cerrar este segmento, yo no quiero dejar de mencionar un tema que tengo varios días queriendo. Ay, sí. Usted estaba adelantada a todos los medios de aquí. No la dejamos fluir. Es un tema que como yo lo viví, señores, como Sí. yo lo viví, me parece muy interesante, me parece apasionante. De hecho, en los últimos días me he obsesionado viendo todo lo que ha ido saliendo en estos últimos 4 años. Es un caso que fue muy conocido en los años, a finales de los 80 y en los años 90. Es el caso del asesinato, brutal asesinato de una pareja de multimillonarios en Beverly Hills, José y Kitty Menéndez. Que tenían dos hijos porque fallecieron, fueron brutalmente asesinados con escopetas. Sus hijos Eric y Lyle Menéndez tenían en ese momento 18 y 21 años. Él era un alto ejecutivo de RCA, una compañía disquera muy conocida en ese entonces. Era una familia que aparentaba ser la familia ideal, lo tenían absolutamente todo. Dos niños ricos, muy bien cuidados, muy bien parecidos ambos. Cuando ellos hicieron la denuncia de supuestamente haber encontrado los cuerpos en la sala, masacrados, estilo la mafia, llamaron al 911, denunciaron que habían sido asesinados sus padres. La policía va y no los investiga a ellos, no toma a ver si tienen pólvora en las manos, no se imaginan que estos dos jovencitos tan bien educados podían ser capaces de haber asesinado a sus padres. Y eso fue lo que efectivamente se pudo saber 6 meses después, gracias a la confesión que hizo el más jovencito a su psicólogo personal, que tenía ya un tiempo atendiéndolo antes de que ocurrieran los asesinatos, a ambos de hecho, pero él le dijo al psicólogo porque no aguantaba más el cargo de conciencia. Ahí lo estamos viendo cuando llegaron al funeral. El comportamiento de ellos ya empezó a despertar sospechas en la policía porque fueron bastante fríos. Dos muchachos que empezaron a gastar parte de la fortuna, llegaron a gastar más de $700,000 en esos 6 meses comprando relojes de lujo, carros de lujo, locales, bienes raíces, en fin, y no parecían estar sufriendo la pérdida de los padres. Sin embargo, la gran sorpresa fue cuando en el primero de los juicios, que fue televisado por primera vez a través del cable, señores, todo el mundo estaba atento a esto porque nadie se imaginaba que dos muchachos así podían haber asesinado a sus padres. La pregunta era, ¿qué fue lo que pasó dentro de ese hogar para que ambos, porque una cosa es uno que se vuelve loco y que hace una barbaridad, pero los únicos dos hijos asesinar así a sus padres de una forma cruel? El padre recibió 6 balazos, pero la madre fue acribillada de arriba abajo. Entonces, lo que salió en ese primer juicio, que fue un juicio que todos seguimos también y que nos sorprendió que fue nulo al final, o sea, lo que llaman en inglés mistrial, fue que ellos confesaron todo el abuso sexual del que habían sido víctimas de manos de su padre desde que eran niños. Ese fue el primero de los juicios, un abuso sexual marcado, no solamente sexual, también emocional, psicológico, físico, muy cruel, marcado por mucha crueldad y mucha dureza. Sin embargo, contrastaba con lo que ellos decían, que amaban a su padre, que amaban a su madre, porque es así. Suele ocurrir así, que el niño siempre perdona en el fondo todo lo que le hacen. Ahí hubo testimonios de toda la familia y eso llama la atención. Familiares tanto por parte del padre como por parte de la madre. Primos, tíos, o sea, hermanos de las víctimas que testificaron a favor de los muchachos, porque sí sabían de la relación cruel que mantenía, del tipo de educación que mantenían los padres y de la indiferencia de la madre o de el hecho de que la madre no hubiese protegido a sus hijos, aún a sabiendas de que ellos estaban siendo molestados sexualmente. El mayor solo fue molestado durante 2 años, pero el más pequeño, que apenas tenía 18 cuando cometió ese crimen brutal contra sus padres, empezó a ser molestado desde que era niño y todavía, unos pocos días antes o meses antes del crimen, fue molestado por última vez. Y ahí fue que esto fue lo que detonó aparentemente que él se lo dijo a su hermano mayor, que el hermano mayor pensaba que eso no estaba ocurriendo, porque el padre lo amenazaba. Le decía que si hablaba
iba a tener consecuencias. Ellos adujeron en el juicio una defensa de que fue por autodefensa, que fue por que tenían temor de que sus padres los mataran a ellos una vez ellos revelaran los oscuros secretos que escondía este señor. ¿Qué pasa? Ellos fueron condenados en un segundo juicio donde no se pudo presentar ninguna evidencia de abuso sexual, no se permitió, solamente uno de los dos testificó, el más pequeño, y donde además casi todos los testigos familiares no pudieron hablar. Sí habló un primo que había hablado en el primero de los juicios y quien había contado que cuando el más pequeño tenía 12 años, él ya de 10, este primo de 10 años, el más pequeño de ellos, Eric Menéndez, tenía 12 años, le había contado que si era normal que su papá le diera masajes en sus partes íntimas y le había dicho que quería saber si eso era normal. Y este muchacho dijo que él no tenía un padre viviendo con él y que él no sabía si era normal, para que ustedes vean la ingenuidad. Entonces, cuando el muchacho dijo que le iba a preguntar a la mamá, él dijo, no, por favor, prométeme que no vas a decir nada, mi papá es capaz de matarme. Le tenemos miedo, le tenían miedo todos. ¿Qué pasa? Ahora ha cambiado todo. En el 2020 empezaron los TikTokers, a raíz de un reportaje, a iniciar una campaña de protestar, porque estos chicos llevan más de 34 años. Fueron condenados por asesinato en primer grado. La condena es o pena de muerte o cadena perpetua. Ellos fueron condenados cada uno a 2 cadenas perpetuas. Pero en el segundo juicio donde fueron condenados no se permitió y no se creyó el abuso sexual porque no se pudo presentar toda la evidencia que se presentó en el primero porque no se podían dar el lujo de tener otro juicio nulo. Estamos hablando ya del 1995, cuando esto ocurrió en el 1989. Pues resulta que el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, el más pequeño del grupo Menudo, uno de los más pequeños del grupo Menudo, uno de los integrantes de Menudo, Roy Rosselló, denunció, por fin tuvo la valentía de declarar que él había sido violado en 3 ocasiones por un alto ejecutivo, y ahí están viendo la foto, ese es José Menéndez, el papá de estos muchachos, por un alto ejecutivo de RCA, es el que está a mano izquierda de sus pantallas, ese fue el asesinado, el papá de Eric Eli Menéndez. Contó que fue violado brutalmente, que sufrió durante una semana las consecuencias de esa violación, ahí estamos viendo la imagen de Roy Rosselló, y luego, después de esto, además de este nuevo elemento de prueba que confirma que lo que los muchachos decían era verdad, porque este señor era un depredador sexual, el nuevo elemento fue también una carta que apareció del primo. Ellos se intercambiaban cartas, eran niños que se visitaban de vez en cuando, dormían juntos, aunque los hermanos Menéndez estaban bien protegidos del resto de la familia precisamente para evitar que pudieran contar algo de lo que hacía este señor. Y ahí está la carta, en esa carta se confirma lo que ese primo testificó en los 2 juicios, que él le había dicho a su primo que estaba siendo molestado por su papá. Incluso la última vez que le habló le dijo que ya le estaba doliendo el masaje que le estaba haciendo el padre. Yo no voy a describir aquí las cosas que llegó a hacer ese señor según el testimonio de estos muchachos, pero en esa carta él dice, no puedo decirle a mi mamá porque mi mamá no me va a creer o va a ocasionar un problema y se lo va a decir a él. Le tenían pánico al papá. Entonces ahora, en el día de mañana, lo estoy mencionando hoy porque en el día de mañana un juez, ante estas evidencias que se han presentado el año pasado en un habeas corpus, tiene que decidir si la condena que le dieron a estos jóvenes de 2 cadenas perpetuas se mantiene o si efectivamente ahora que aparecen estas nuevas evidencias y que se toma en cuenta el estado mental en que se encontraban estas personas, porque no es justificación para asesinar, sin embargo sí es un elemento que se toma en cuenta que estas personas habían sido abusadas durante toda su vida, sobre todo el más pequeño de los hermanos, y que su estado mental a la hora de cometer ese asesinato era más bien para considerarlo como homicidio en lugar de asesinato en primer grado. Y la pena máxima en estos casos son cerca de 25 años, estaba leyendo, en los Estados Unidos. O sea que ya con 34 años que tienen de prisión hubiesen cumplido esa pena. Y va a quedar en manos del fiscal de San Diego decidir
si se va a hacer un nuevo juicio para estos muchachos, que ya son hombres de más de 50 años, o si van a seguir presos hasta el resto de sus vidas. Y la verdad es que cuando uno se entera de esta historia, búsquenla, aquellas nuevas generaciones que quizás está escuchando ahora hablar de esto por primera vez. Nosotros estuvimos dándole seguimiento en aquel entonces, era el nuevo mundo, donde todo lo que ocurría se podía, oye, el caso de O.J. Simpson fue prácticamente paralelo al de estos muchachos también, fueron asesinatos reconocidos y seguidos mundialmente, casos en la justicia, que ahora en Netflix hay una serie a propósito que aparentemente ha sido casualidad, que ha salido, que se titula Monsters, y ahí usted puede ver la historia completa con pasajes bastante parecidos a lo que ocurrió en la vida real, aunque ellos protestan, ¿no, Nairobi? Sí, después de esa cronología muy puntual. Óyeme, es que ya me sé este caso desde el 1989. Mira, yo era una No, pero mujer además, adulta. el que no ha visto la serie de Netflix ya no la tiene que No ver. la tiene que No, ver porque tienen le que hizo un verla. resumen. Acaba de poner. Mira, María Cela a mí- le hizo un a mí los resumen. casos, así esos casos sin resolver o casos que son Pero tan fuiste chocantes. desde el origen a todo. Me interesa. Solamente a agregar algún detalle. Tras esta nueva evidencia, hay algo positivo, y es que el juez tenía la opción de rechazar la petición de plano o podía enviarla a la fiscalía para un comentario informal. Y el hecho de que no la rechazara, sino que la enviara al fiscal para que hiciera un comentario informal del caso, que es la fecha que se fijó para mañana, para saber cuál será la respuesta de la fiscalía, los mantiene a ellos, según sus abogados, en un optimismo, pero muy cuidadoso. Claro. Entonces, eso ha abierto la oportunidad de que quizás pueda haber otro juicio. Ahora, ¿qué es importante? Además de esta serie que está circulando, ellos anunciaron que tendrán su propia serie que saldría en octubre, donde contarán toda su versión de lo que pasó en este asesinato. Hay muchísimos documentales, hay muchísimos Ya reportajes. sería de ellos. Bárbara Walters los entrevistó en la cárcel en aquel entonces, cuando aún eran jóvenes, se han hecho reportajes CBS, todos los canales de televisión han hecho reportajes a lo largo del tiempo. Hay muchos que son prácticamente recientes, porque este es un caso que cobró, como dije yo, nueva vida en el 2020. Gracias a TikTok, señores, gracias a TikTok. Y ahora con las nuevas evidencias que fueron encontradas, la carta es desde el 2018. Y lo de Roy Rosselló fue el año pasado, en el 2023. O sea que vamos a ver si estos muchachos salen, se han dedicado, están casados los dos con personas con las que no pueden vivir. Han estudiado o en la convivir, cárcel. Han estudiado, uno se dedica a la atención a otros convictos que tienen historias de abuso sexual, porque el abuso sexual, señores, puede trastocar la mente de cualquier persona. La verdad es que, ay, mira, ahí están viendo las imágenes, ese es Lyle, el mayor de todos. Con esto hemos terminado esta historia crónica negra que yo creo que a ustedes les puede llamar mucho la atención. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos visita ella. Ella que ha sido de las primeras damas más presentes en la vida de la gente, más carismáticas, más sencillas, más abiertas. Y nos visita en el día de hoy, sí, cuando regresemos después de la pausa. La recibimos. Tú eres la figura